Pasé toda mi vida entre el calor de los hornos y el olor del pan recién salido de la parrilla. Mi padre me enseñó el oficio siendo aún una niña, cuando los tiempos eran otros y las panaderías abrían antes de que saliera el sol. Apenas alcanzaba el mostrador, pero ya sabía enrollar conchas y rosquillas como nadie. Trabajé duro desde la infancia. Primero ayudando. Después, encargándome de todo sola. Cuando mis padres se fueron, me vi dueña de una pequeña red de panaderías familiares repartidas por 3 barrios aquí de Toluca. Nada grandioso, pero todo muy digno. Era mi sustento, mi historia y mi legado. Mi nombre es Lourdes Barragán, tengo 73 años y esta historia sucedió aquí mismo, en Toluca. Ya he vivido lo suficiente para saber que algunas verdades solo pueden decirse cuando el alma empieza a pesar. Crié a mi hijo, Gabriel, sola. Su padre desapareció cuando yo aún estaba embarazada de 4 meses. Nunca se interesó por él, nunca le envió un regalo, nunca apareció en ningún cumpleaños. Nunca. Jamás hablé mal de él a Gabriel. Preferí dejar que formara su propia opinión. Pero dentro de mí, siempre temí que heredara el mismo egoísmo, la misma sangre fría, la misma indiferencia. Y, por más que duela admitirlo, hoy entiendo que parte de eso sucedió. Gabriel creció en el mostrador de las panaderías, entre harina, huevos e historias de clientes antiguos. Cuando era pequeño, le encantaba jugar a empaquetar pan. Decía que quería ser panadero como el abuelo. Yo sonreía, ocultando el miedo. Quería que estudiara, que llegara más lejos. Que no tuviera que despertarse a las 4 de la madrugada con la espalda dolorida y los tobillos latiendo, como yo. Por eso, invertí todo en su educación. Escuelas privadas, cursos de inglés, refuerzo escolar. Pagué un intercambio. Compré una computadora portátil nueva en el último año de la preparatoria. Hasta saqué un préstamo para que cursara administración en una universidad privada. Todo eso sin dejar nunca de trabajar. Yo no tenía lujos. Pero mi hijo lo tenía todo. Cuando se graduó, me dio un abrazo frío y dijo que intentaría la vida fuera del negocio familiar. Que abriría su propio camino. Me entristeció, claro. Pero lo entendí. Pensé, es el ciclo de la vida, Lourdes. Tú lo criaste, ahora él vuela. El problema es que voló, y nunca más miró hacia atrás. En los primeros meses, me llamaba una vez por semana. Después, solo en fechas especiales. La última vez que vino a visitarme sin que yo se lo pidiera fue hace 3 años, cuando me rompí el pie y necesité que alguien me llevara al hospital. Aún así, vino de mala gana, diciendo que tenía una reunión en línea. Cuando necesité ayuda en la panadería, dijo que no podía, que tenía compromisos. Cuando intenté conversar, él siempre tenía prisa. Un día llegué a preparar su postre favorito, cocada morena con canela, y ni siquiera lo tocó. Pero el golpe más duro llegó una tarde de lunes, después de meses sin ninguna noticia suya. Estaba en el fondo de la panadería, contando el dinero de la caja y cerrando el libro de registros, cuando sonó el timbre de la puerta. Mi corazón casi se sale por la boca. Era él. Alto, elegante, con una camisa de vestir cara y una mirada que no concordaba con la ocasión. Pensé, gracias a Dios, vino a verme. Sonreí, abrí los brazos y dije: Gabriel. ¡Qué buena sorpresa! Me abrazó rápido, sin calor. Miró a su alrededor, como quien evalúa el ambiente, y se sentó frente a mí. Acerqué una silla, le ofrecí café, pero lo rechazó. Cruzó las manos sobre la mesa y fue directo al grano. Madre, vine a hablarte de mi boda. Casi derramo el vaso. ¿Boda? Yo ni siquiera sabía que tenía novia. Intenté disimular mi sorpresa y pregunté: ¡qué maravilla! ¿Y quién es la afortunada? Me dijo que se llamaba Paola, que era publicista, discreta, de buena familia. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que continuara. El problema es que el presupuesto está ajustado, y el salón exige pago anticipado por persona. La lista de invitados ya está prácticamente cerrada, pero si usted pudiera ayudar con 50,000 pesos, puedo garantizar su lugar y el de la madrina también. Se me secó la garganta. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma. Pero permanecía serio, impasible,
como si estuviera pidiendo un favor cualquiera. Me quedé sin reacción por unos segundos. Entonces pregunté, en voz baja. ¿Quieres decir que yo solo iré si pago? Se movió incómodo en la silla e intentó suavizar. No es eso, madre. Es que las cosas están caras, y yo pensé que usted podría ayudar con una parte. Al fin y al cabo, es mi madre, ¿verdad? Mi deseo era gritar, llorar, salir de allí. Pero respiré hondo. Dije que lo pensaría. Él pareció satisfecho, se levantó, me dio un beso en la frente y se fue. Así, como quien pide azúcar prestado al vecino. Sin siquiera preguntarme cómo estaba. Sin decirme lo que sentía. Sin invitarme, solo me vendió un lugar en su propia ceremonia. Aquella noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todo. En las madrugadas que pasé amasando pan para pagar su universidad. En las veces que me enfermé y lo oculté para no preocuparlo. En los cumpleaños que pasó lejos. En cómo me trataba con una distancia helada. Empecé a darme cuenta de que, para él, yo solo era parte del pasado. Una pieza útil mientras servía, desechable después. Fue allí cuando algo cambió dentro de mí. Una voz antigua, callada durante años, empezó a gritar. Necesitaba entender quién era esa mujer con la que se iba a casar. Necesitaba saber si ella sabía con quién se estaba involucrando. Y más aún, necesitaba descubrir si el problema era solo conmigo, o si Gabriel estaba repitiendo ese mismo comportamiento con ella. Al día siguiente, cerré la panadería más temprano, me puse un pañuelo en la cabeza y fui a la dirección del salón que él había dejado. Un salón elegante, en el barrio de Colón. Hablé con el recepcionista, me presenté como la futura suegra y pedí ver los paquetes de boda. Era una excusa, claro. Quería tantear el terreno. Y lo logré. El joven, simpático, me habló de las visitas anteriores, de los ajustes de la lista e incluso mencionó que la novia parecía nerviosa, como si no estuviera completamente cómoda con todo aquello. Eso me intrigó. Decidí indagar más. Usé un número antiguo de proveedor con el que aún tenía contacto y conseguí el teléfono de la novia, Paola. Llamé fingiendo ser de la empresa de dulces y pedí confirmar sabores y cantidades. Ella se extrañó, pero fue amable. Al final de la llamada, me identifiqué. Hubo un silencio. Y entonces ella dijo: Doña Lourdes, yo hubiera querido conocerla antes. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No sabía si era un elogio, un lamento o una petición de ayuda disfrazada. Pero algo dentro de mí me decía, esta historia está mal contada. Y fue en ese momento cuando, por primera vez, comencé a pensar en todo lo que había acumulado a lo largo de la vida. No hablo solo de dinero, panaderías, propiedades, hablo de valores. De memorias. De presencia. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía tenía poder sobre algo que Gabriel ni siquiera imaginaba, el testamento. Mi testamento. El documento que podría cambiar el destino de todo lo que él siempre dio por sentado. Al día siguiente de aquella llamada, no pude volver al trabajo como de costumbre. Me senté en el banco de la terraza con mi café y me quedé mirando al cielo nublado de Toluca, sintiendo una opresión en el pecho que no sabía si era pena o cansancio. La voz de Paola aún resonaba dentro de mí, suave, un poco temblorosa, y con algo que me incomodó, culpa. ¿Pero qué culpa debería sentir una novia por hablar con su futura suegra? Decidí que necesitaba conocerla en persona. No por intromisión, sino por instinto de madre. Llamé nuevamente al final de la tarde y le pregunté si podíamos tomar un café. Ella aceptó con cierta vacilación, quedamos en un restaurante pequeño y discreto, y llegué unos minutos antes, como siempre lo hice toda la vida. Paola llegó con una blusa beige simple, sin maquillaje y con los ojos hundidos, como quien no duerme bien desde hace días. En cuanto me vio, sonrió con educación y tomó mi mano con delicadeza. El gesto fue genuino. Y pronto me di cuenta de que, detrás de esa postura discreta, había una mujer joven llena de dudas, inseguridades y miedos que quizás ni ella misma supiera nombrar aún. Conversamos por más de una hora. Hablamos de su infancia, de sus estudios, de su abuela materna que la crió con mucha rigidez. En un momento dado, mencioné a Gabriel y noté la incomodidad inmediata en su rostro. Dudó, bebió un sorbo de té y dijo: Él es,
Demasiado práctico, doña Lourdes. A veces, incluso demasiado. Me quedé en silencio. Ella continuó. No le gustan las demostraciones de afecto. Habla mucho en metas, futuro, crecimiento. Pero, a veces me siento como una inversión. Algo que necesita mantener, no alguien con quien quiera compartir la vida. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Era como si estuviera escuchando mi propia voz, muchos años atrás, intentando justificar las ausencias del padre de Gabriel. Esa falta de afecto que corroe sin dejar marcas visibles. Esa frialdad disfrazada de objetividad. Intenté cambiar eso en mi hijo, intenté mostrarle el camino del cuidado, de la atención, de la mirada sensible. Pero fallé. Volví a casa con el alma hecha pedazos. Subí lentamente la escalera que crujía en el tercer escalón y entré en mi habitación, que olía a lavanda y soledad. Me senté en la cama, abrí el cajón de la mesita de noche y tomé la carpeta azul donde guardaba todos los documentos importantes. Entre extractos bancarios, recibos y certificados, allí estaba, el testamento. Recuerdo haber hecho ese documento hace algunos años, cuando tuve una crisis de depresión y necesité ser hospitalizada. Era mi manera de organizar las cosas y no dejar confusiones para después. En ese papel, constaba claramente, Gabriel Barragán, heredero único y directo de todas las panaderías, propiedades y fondos de la cuenta empresarial. Sin reservas. Sin condiciones. En ese momento, parecía justo. Después de todo, era mi hijo. Pero ahora, viendo todo con otros ojos, entendí que no basta con ser hijo en el papel. La herencia, para mí, siempre fue más que dinero, era continuidad, afecto, valores. Y el Gabriel que me había pedido dinero para incluirme en su propia ceremonia, no era el hombre que yo quería que cuidara de lo que construí. La semana siguiente, Gabriel me llamó para confirmar si ya había hecho la transferencia. Usé esa palabra porque fue exactamente así como él habló. Transferencia. Como quien habla con una clienta. Le dije que todavía estaba viendo lo que podía hacer, y él respondió con un ok seco. ¿Cómo está? Necesita algo, nada. Con el corazón dividido entre el dolor y el sentido de justicia, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, fui a visitar a Ximena Rodríguez, la hija de la antigua empleada que trabajó conmigo por más de 20 años. Ximena era una niña encantadora. Creció entre hornadas de pan dulce y sacos de harina, igual que Gabriel. Pero, a diferencia de él, nunca dejó de verme como parte de su vida. Cuando su madre falleció, fue ella quien me llamó llorando. Cuando me rompí el pie, fue ella quien me llevó a las consultas. En mi último cumpleaños, se presentó con un pastelito de maíz y un arreglo de flores del campo. Ella, que no es hija de sangre, nunca necesitó que le pidiera cariño. Ella simplemente lo daba. Esa tarde, Ximena me recibió con un abrazo fuerte y los ojos llorosos. Nos sentamos en la cocina de su casa, tomando té de canela, mientras yo preguntaba por su hija pequeña, Valeria. La niña apareció en la sala, sosteniendo un librito y diciendo, «Abuela, ¿me lees?» Mi corazón se derritió. Porque, sí, ella me llama abuela. Y yo nunca lo pedí. Volví a casa con una certeza que me dolió más que cualquier dolor en las piernas, el amor verdadero no se impone, se ofrece. Y, en ese momento, supe que era tiempo de cambiar el testamento. Al día siguiente, fui al registro. Llevé la carpeta azul y dije con firmeza que quería rehacer el documento. El funcionario me miró con sorpresa, preguntó si quería mantener a Gabriel como único heredero. Respiré hondo, miré los papeles sobre la mesa y dije: no. Quiero dejar todo dividido. Una parte para donaciones a las iglesias de la ciudad, otra para proyectos sociales. Pero la mayor parte, quiero que sea para Ximena Rodríguez. Ella y su hija. El hombre levantó la vista del teclado y me preguntó, ¿y su hijo? Yo solo respondí, él ya heredó todo lo que yo podía dar en vida. Lo que no valoró mientras tuvo tiempo, ya no tiene sentido ahora. Firmé el Nuevo Testamento con la mano temblorosa, pero con el corazón ligero. Al salir del registro, me detuve en un puesto de flores y compré 3 girasoles. Los planté en el jardín de la entrada, como símbolo de un nuevo comienzo. Era mi forma de decirme a mí misma que la vida todavía podía florecer, incluso después de tanta decepción. Unos días después,
recibí una llamada inesperada. Era Paola. Dijo que necesitaba verme. Quedamos en la misma cafetería de antes. Llegó con los ojos rojos y el rostro abatido. Se sentó frente a mí y dijo, con la voz entrecortada. Sé que no debería, pero leí algunos mensajes de Gabriel con amigos. Y tengo miedo de casarme con alguien que ve todo como una transacción. Hasta a mí. Me quedé en silencio. Ella respiró hondo y añadió. Dijo que heredaría todo. Que ya estaba seguro. Y que esta boda era también una forma de reforzar los lazos con la herencia. Usó esa palabra. Herencia. Sentí la sangre helarse. Gabriel lo sabía. Tenía la certeza de que heredaría todo. Y, peor aún, parecía que estaba tratando aquel matrimonio como parte de un plan estratégico. Como si todo fuera parte de una negociación fría, sin amor, sin verdad. Miré a Paola y vi en ella a la mujer que yo fui un día, atrapada en una relación con alguien que no sabía amar. Ella me miró a los ojos y susurró. Doña Lourdes, yo no quiero esa vida. Tomé su mano y respondí. Entonces todavía estás a tiempo de elegir otra. En los días que siguieron, Gabriel me llamó 2 veces, reclamando la tal transferencia. Le dije que no la haría. Se irritó. Dijo que yo estaba estorbando un momento importante de su vida. Y colgó. A la mañana siguiente, dejé la carpeta azul sobre la mesa, la miré con cariño y dije en voz baja. Que esta historia termine diferente a como comenzó. Y terminó, sí. La semana de la boda, Toluca parecía respirar en otro ritmo. Las calles agitadas, los coches tocando el claxon con más prisa, el aire más seco. Y yo allí, entre hornadas de pan, preparando pedidos para fiestas de otras personas, mientras cargaba en el pecho el dolor de no ser invitada de corazón a la fiesta de su propio hijo. Cada cliente que entraba en la panadería me daba una sonrisa, un saludo educado. Nadie sabía lo que me estaba pasando. Ni siquiera Ximena, que andaba ocupada con la pequeña Valeria, y yo preferí no preocuparla. El viernes, víspera de la ceremonia, Gabriel envió un mensaje. Corto, directo, impersonal. Si todavía quiere ir, la ceremonia es mañana a las 18 horas. Salón Encinos. No llegue tarde. Sin emoji. Sin madre. Sin sentimiento. Como si estuviera hablando con una invitada cualquiera. Leí ese mensaje varias veces, con los ojos ardientes. Pensé en no ir. Pensé en borrarlo, ignorarlo, fingir que no era para mí. Pero algo me decía que necesitaba estar allí. No por él. Por mí. La mañana del sábado, cerré la panadería más temprano y me senté en la mecedora con un vestido que me compré años atrás para el cumpleaños número 70 del padre de la parroquia. Un vestido simple, azul marino, con bordados discretos en las mangas. Nada llamativo. Solo digno. Recogí mi cabello en un moño bajo, me puse un collar que fue de mi madre, y respiré hondo frente al espejo. Vi en mi reflejo a una mujer cansada, pero firme. Herida, pero en pie. Llamé un taxi y llevé conmigo solo el bolso y un sobre marrón. Dentro, el Nuevo Testamento, aquel que ya no llevaba el nombre de Gabriel como heredero. No sabía si tendría el valor de entregarlo. Pero quería tenerlo conmigo. Como escudo. Como símbolo de la elección que había hecho. El salón era amplio, con columnas blancas y arreglos florales en tonos pastel. La gente conversaba entre sí, reía, se tomaba fotos. Caminé lentamente hacia el fondo y me senté en una de las sillas de la última fila. Nadie me reconoció. Ni me buscaron. Me quedé allí, observando. Paola entró alrededor de las 18:30, con un vestido elegante y sobrio, los ojos llorosos pero con la barbilla en alto. Caminó lentamente hacia el altar, saludando a pocos invitados con la mirada. Cuando pasó por mí, sus ojos se encontraron con los míos. No se detuvo, pero yo vi que me reconoció. Y en ese pequeño instante, nuestras miradas dijeron más que cualquier palabra. Gabriel estaba en el altar, impecable en un traje gris claro, con la sonrisa entrenada de siempre. Estaba cómodo allí. Era un escenario, y sabía actuar. Durante los votos, habló de asociación, construcción, prosperidad.
No mencionó el amor ni una sola vez. Paola sostenía el ramo con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. Cuando llegó su turno, vaciló. La voz le falló. Miró al sacerdote, luego a Gabriel, y después a los invitados. Respiró hondo. Y dijo: Yo, no sé si debo continuar. El salón enmudeció. El sacerdote intentó suavizar. Si quiere, podemos respirar un poco. Pero Paola alzó la mano. No. Necesito hablar. Ahora. Gabriel frunció el ceño. Susurró algo que no pude oír. Ella lo ignoró y se volvió hacia todos. Conocí a doña Lourdes hace poco tiempo. La madre de Gabriel. Y fue con ella que entendí lo que es el amor verdadero. Porque, hasta hoy, no supe lo que es eso a su lado. Y no es mi culpa. Gabriel no sabe amar. Comenzaron los susurros. Una señora se abanicó más rápido. Un hombre tosió incómodo. Gabriel es bueno en metas, en números, en discursos. Pero es frío. Duro. Controlador. Creí que era normal, que era cosa de hombre serio. Pero no lo es. Vivo con miedo de decepcionarlo. Y eso no es un matrimonio. Eso es una prisión. Gabriel intentó interrumpir. Paola, estás armando un escándalo. Ella se volvió hacia él con firmeza. Me estoy liberando. El sacerdote intentó terminar allí, pero Paola continuó. Doña Lourdes me mostró lo que es la entrega. Ella me escuchó. Me ofreció apoyo sin pedir nada. Y me pregunté, si él no trata ni a su propia madre con cariño, ¿qué estoy haciendo aquí? Silencio. Total. Paola se quitó el anillo de compromiso, se lo entregó al sacerdote y bajó del altar, con lágrimas corriendo. Al pasar por mí, se detuvo. Puso su mano sobre la mía y susurró. Gracias por salvarme antes de que fuera demasiado tarde. No supe qué decir. Solo apreté su mano con fuerza. Gabriel, en el altar, estaba pálido. Intentó mantener la postura, pero los invitados comenzaron a levantarse, a susurrar, a dispersarse. Era el fin de la ceremonia. Y el comienzo del colapso. Esperé a que el salón se vaciara. Salí con pasos lentos, sintiendo que la justicia no venía con gritos ni venganza, venía con verdades expuestas. Tomé un taxi y volví a casa. Cuando llegué, encontré el portón entreabierto. Era Gabriel, sentado en la escalera de la entrada. Usted lo sabía, dijo. No era una pregunta. Era una acusación. ¿Sabía qué? Pregunté. Que ella iba a hacer eso. Que iba a humillarme. Que iba a dejarme en el altar. Lo miré con calma. No. Solo sabía que te estabas alejando de lo que realmente importa. Se levantó. Usted se puso de su lado. Me puse del lado de quien tuvo el valor de ver la verdad. Comenzó a caminar de un lado a otro, nervioso. Y entonces me preguntó, con la voz más baja. Todavía soy el heredero, ¿verdad? Fue entonces cuando entendí. No era sobre amor. No era sobre dolor. Era sobre lo que él creía que todavía podía controlar. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse en su mano. Lee. Lo abrió allí mismo. Leyó con los ojos recorriendo rápido la página, los hombros tensos. Y cuando llegó a la parte donde su nombre había sido eliminado, se quedó inmóvil. Después me miró fijamente. ¿Va a dejarle todo a Ximena? Se lo dejaré a quien me cuida, Gabriel. A quien me llama por mi nombre, sin exigir nada a cambio. Rasgó el papel por la mitad. Esto no tiene validez alguna. Lo voy a impugnar. Soy su hijo. Me levanté. Eres mi hijo, sí. Pero dejaste de ser un regalo. Dejaste de ser afecto. Dejaste de ser humano. Salió de allí sin decir nada más. Entró en su coche y aceleró. Me quedé parada, mirando el sobre rasgado en el suelo. Recogí los pedazos, con calma. Después de todo, el registro tenía copias. Pero lo que realmente me dolía no era el papel.
Era ver que mi hijo todavía creía que podía comprar amor, incluso el mío. Entré en casa, cerré la puerta y respiré hondo. En la sala, sobre la mesita de centro, había 3 girasoles que planté una semana antes. Habían florecido ese mismo día. De algún modo, sabía que eso era solo el comienzo de algo nuevo. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos pesados, pero con el alma extrañamente ligera. Era como si mi cuerpo aún cargara el dolor de la noche anterior, pero algo dentro de mí se hubiera liberado de un peso que me aplastaba desde hacía años. Preparé un café simple, con pan del día anterior y mantequilla, y me senté en la terraza, observando los girasoles que insistían en mirar al cielo, incluso después de una noche turbulenta. Todavía me dolía recordar la expresión de Gabriel cuando rasgó el testamento. No por la pérdida en sí, sino por la frialdad con la que asoció nuestro vínculo a la herencia. Y más que eso, por la certeza en sus ojos de que, incluso después de todo, yo retrocedería. Que bastaría una amenaza, un arranque de ira, para hacerme cambiar de opinión. Pero olvidó un detalle: quien vive de pan y fe, aprende a sostenerse incluso cuando el mundo se derrumba. Recibí un mensaje de Paola. Corto, pero lleno de significado. Gracias por todo. Estoy con mi abuela. Vamos a estar bien. Respondí solo con un corazón y una oración. Ella necesitaba tiempo. De silencio. De reconstrucción. Y yo también. Durante los días siguientes, Gabriel desapareció. Ninguna llamada. Ningún mensaje. Nada. Una parte de mí esperaba que viniera a tocar mi puerta. Que se disculpara. Que me mirara a los ojos y dijera que había entendido. Pero eso nunca sucedió. En su lugar, apareció un abogado. Llegó con traje oscuro y maletín de cuero en la mano, golpeando palmas en el portón de hierro. Me llamó señora Lourdes, y dijo que estaba allí en nombre de Gabriel. Traía una notificación. Su hijo desea impugnar el Nuevo Testamento, dijo con frialdad. Miré a aquel hombre y sentí una náusea profunda. Tomé el sobre, firmé el recibo y volví a entrar. Me senté a la mesa y leí cada línea con calma. Alegaba influencia emocional indebida y estado mental fragilizado de la testadora. Decía que yo había sido manipulada por terceros con intereses financieros. Tuve ganas de reír. Después, de llorar. Después, de gritar. Pero respiré hondo. Me levanté, me puse mi mejor abrigo y fui a la casa de Ximena. Ella me recibió con sorpresa, pero con el mismo cariño de siempre. Cuando le mostré la notificación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo nunca le pedí nada, doña Lourdes. Usted lo sabe. Si quiere deshacerlo todo, lo entiendo. No quiero causar problemas. Tomé sus manos con firmeza. Tú no causaste nada. Fue él quien eligió este camino. Y ahora va a tener que aprender que las elecciones tienen un precio. Esa noche, recé más de lo habitual. Encendí una vela por mi padre y por mi madre. Les pedí que me dieran fuerza. Que me dieran sabiduría. Que me recordaran quién soy. Y al día siguiente, fui al registro, provista de informes médicos, comprobantes bancarios y un dossier con registros de mi lucidez e independencia. La señora del registro, al verme, sonrió con cariño. ¿Volvió para cambiar de idea, doña Lourdes? La miré a los ojos y respondí. Volví para defender la decisión que ya tomé. Entregué los documentos y formalicé el mantenimiento del testamento. Y en ese momento, firmé no solo un papel, firmé mi renacimiento. Pero el destino, cuando decide enseñar, no da la lección a medias. 2 días después, recibí una llamada de la parroquia. Era el padre Andrés, voz temblorosa, tono preocupado. Lourdes. Gabriel estuvo aquí. Estaba alterado. Dijo cosas feas. Que usted lo había desheredado, que estaba siendo utilizada por una empleada. Algunos feligreses lo oyeron. Fue vergonzoso. Sentí la sangre helarse. ¿Mencionó nombres? Solo el de Ximena. Pero, Lourdes, gritó. Dijo que si era para perderlo todo, se aseguraría de que usted también perdiera. La amenaza resonó en mi cabeza. Llamé inmediatamente a Ximena.
Le pedí que tuviera cuidado, que no dejara a la pequeña Valeria sola. Ella intentó calmarme, pero yo sentía que algo estaba a punto de estallar. Al día siguiente, llegó la confirmación. Llegué a la panadería a las 6 de la mañana y encontré la puerta forzada, los armarios revueltos, sacos de harina esparcidos por el suelo. En el mostrador, garabateado con carbón, una frase. No vas a dejarle esto a nadie. Llamé a la policía. Hice el informe. Los vecinos dijeron que vieron un coche oscuro pasar de madrugada. Nada confirmado. Pero yo lo sabía. Lo sentía. Era él. Me senté en el suelo de la panadería, entre migajas y trozos de vidrio, y lloré como una niña. Todo lo que construí, pisoteado. No era por la pérdida económica. Era por el dolor. Por la certeza de que mi hijo ya no existía. Fui a casa acompañada por Ximena, que insistió en dormir conmigo esa noche. Traía a su hija en brazos, y juntas nos quedamos en la sala, intentando fingir que eso era solo un susto. Pero yo sabía que había algo más grande detrás. Gabriel no quería justicia. Quería venganza. En esa madrugada, mientras Valeria dormía en el sofá y Ximena intentaba descansar, fui al cuartito de atrás y abrí un baúl que no tocaba desde hacía años. Dentro, había cartas antiguas, fotos, recibos de la época de la universidad de Gabriel, dibujos suyos de cuando era niño, y una carta que nunca envié. Era una carta para su padre. Escrita en una noche de desesperación, cuando Gabriel tenía 6 años y preguntaba todos los días dónde estaba su padre. En ella, le suplicaba que volviera. Que al menos enviara una palabra. Que fuera un domingo. Que le mostrara a su hijo que tenía algún valor. Pero nunca tuve el valor de enviarla. Y ahora me daba cuenta, tal vez el vacío que Gabriel lleva, sea la herencia que su padre le dejó. Pero también me di cuenta de otra cosa. Me esforcé demasiado en ser madre y me olvidé de ser mujer. De cuidarme. De poner límites. De exigir respeto. Gabriel creció sabiendo que todo estaba garantizado, incluso mi amor, sin merecerlo. Y ahora, enfrentando el caos que causaba, entendí, era hora de romper ese ciclo. Al día siguiente, convoqué una pequeña rueda de prensa. Llámelo locura, pero quise hablar. Le conté todo a un periodista local, sobre el testamento, sobre el ataque a la panadería, sobre el intento de impugnación. Dije que no tenía vergüenza. Que, a los 73 años, solo estaba defendiendo mi derecho a ser amada con dignidad. La nota salió en el periódico de la ciudad con el título: Madre desheredada por ingratitud, la historia de Lourdes conmueve Toluca. Los comentarios fueron muchos. Algunas críticas. Pero, en su mayoría, apoyo. Gente diciendo que yo tenía valor. Que otras madres habían pasado por lo mismo. Que la herencia afectiva vale más que cualquier escritura. Y entonces, en medio de todo eso, una nueva sorpresa. Recibí una llamada de la abuela de Paola. Una señora de voz firme, nombre Doña Magdalena. Lourdes, mi nombre quizás no le diga mucho, pero mi nieta ha hablado mucho de usted. Quiero agradecerle. Y quiero ayudar. Lo que su hijo hizo es inadmisible. Y si necesita testigos, allí estaré. Nos encontramos la semana siguiente. Una mujer fuerte, de ojos vívidos y memoria aguda. Contó que Paola venía siendo manipulada emocionalmente por Gabriel desde hacía más de un año. Que él controlaba sus horarios, sus gastos, sus amistades. Que ella había intentado terminar, pero él siempre volvía con promesas. Doña Magdalena dijo, sin rodeos: si no hubiera sido por usted, mi nieta habría destruido su propia vida. Fue en ese momento cuando percibí que, incluso en medio del dolor, mi gesto salvó a otra mujer. Y eso vale más que cualquier testamento. El tiempo tiene una forma curiosa de curar heridas sin pedir permiso. Cuando menos lo esperamos, el dolor ya no late con la misma intensidad. Se queda allí, claro, como cicatriz, como sombra, pero deja de dirigir la vida. Y eso fue lo que me sucedió en las semanas que siguieron a aquella avalancha de acontecimientos. La panadería fue reformada con la ayuda de amigos de la comunidad, de la iglesia e incluso de clientes antiguos que insistieron en contribuir. Donaron sacos de harina, ayudaron a pintar las paredes, hicieron una colecta para cambiar el vidrio de la vitrina.
un señor al que ya ni recordaba me dijo: Usted alimentó a mi familia durante años, doña Lourdes. Ahora es nuestro turno de cuidarla a usted. Ximena y Valeria siempre estaban cerca. La niña corría entre los mostradores con un pequeño delantal floreado y decía que un día sería panadera como la abuela. Yo sonreía, pero por dentro lloraba de gratitud. La presencia de aquella niña, ligera y pura, era como un bálsamo silencioso sobre todos los dolores que la vida me había dejado. En cuanto a Gabriel, el silencio continuaba. No apareció más, ni intentó contactarme de nuevo. Su abogado envió una última notificación diciendo que, después de la repercusión de la nota en el periódico, su cliente desistía formalmente de la impugnación. Así terminó. Sin conversación, sin perdón, sin reencuentro. Solo un final seco, como una rama rota que ya no brota. Y, por más que una parte de mí todavía deseara una disculpa, un abrazo, una explicación, otra parte, la más madura, comprendía que hay vínculos que solo sobreviven si se replantan con amor. Y el de Gabriel por mí, se marchitó hasta secarse. Con el tiempo, comencé a reorganizar mi vida. Empecé a trabajar menos horas al día. Le di espacio a Ximena para que administrara parte de las finanzas. Le enseñé lo que mis padres me enseñaron: honestidad, simplicidad, respeto al cliente. Aprendió rápido. Mejor de lo que Gabriel jamás demostró interés en aprender. Y entonces sucedió algo inesperado. Cierta tarde, Paola apareció en la panadería con un sobre en las manos y un brillo nuevo en la mirada. Estaba diferente. Fuerte. En paz. Doña Lourdes, vine a entregarle esto, dijo, con voz firme. Abrí el sobre. Era una carta. Escrita a mano. Con letra redonda y palabras que temblaban de emoción. Asterisco, querida Lourdes. Necesité irme para entender quién era. Durante mucho tiempo, viví intentando agradar, intentando corresponder a las expectativas de los demás. Hoy sé que merezco ser amada de verdad. Que el amor no se compra, ni se exige. Le envío esta carta para agradecerle. No solo por recibirme con ternura, sino por enseñarme, con su ejemplo, que la dignidad de una mujer no está en cuanto aguanta, sino en cuando elige levantarse. He vuelto a empezar. Estoy viviendo con mi abuela. Volví a estudiar. Y decidí que algún día quiero abrir una cafetería, inspirada en usted. Con cariño y eterna gratitud. Paola. Asterisco. Cerré el sobre con manos temblorosas y abracé con fuerza a aquella joven. Ella era una mujer más a quien el mundo intentó silenciar, pero que tuvo el valor de romper el ciclo. Y yo, de alguna manera, fui parte de ese renacimiento. Eso valía más que cualquier herencia. Pasaron los meses. Los girasoles del jardín crecieron tanto que comenzaron a inclinarse hacia la terraza. Era como si me saludaran cada mañana. Ximena reformó la parte trasera de la panadería y montó un pequeño espacio de lectura para niños. Valeria cortó la cinta de inauguración con su tijerita rosa y gritó: Ahora esta panadería tiene biblioteca, como la escuela. Me reí. Y lloré. Y fue a ese ritmo, dulce, sereno, lleno de pequeños milagros cotidianos, que la vida siguió. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Una mañana de domingo, poco antes de la misa, un coche se detuvo frente a mi casa. Un joven salió con un traje simple y semblante abatido. No era Gabriel. Era Marco, uno de sus amigos de la infancia. Trabajaba como contador y estudió con él desde la escuela. Doña Lourdes, ¿puedo pasar? Le ofrecí café, y aceptó. Se sentó despacio, miró a su alrededor y dijo: Hacía tiempo que quería venir. Pero no sabía si sería bien recibido. Asentí con la cabeza. Respiró hondo. Gabriel se fue del país. Está en Madrid. Dijo que necesitaba distancia. No habla con casi nadie. Está trabajando como consultor. Y me dejó esto conmigo. Sacó de su maletín un sobre. Reconocí de inmediato la caligrafía. Era de él. Madre. He fallado. No fui el hijo que usted merecía. Y, durante mucho tiempo, creí que todo lo que construí era un derecho mío. Pero la verdad es que la herencia no es una conquista automática.
Es una confianza que se cultiva. Cuando vi mi nombre fuera de ese papel, me sentí traicionado. Pero después entendí, fui yo quien se alejó. Siento vergüenza, pero debo reconocer, usted me enseñó más con ese gesto que en toda mi infancia. Espero que algún día pueda volver. No para pedir nada, sino para sentarme a su mesa y comer ese pan que solo usted sabe hacer. Con cariño. Gabriel. Doblé la carta con manos temblorosas. No lloré. Pero algo dentro de mí se calentó. Era un comienzo. Pequeño. Tardío. Pero real. No sé si Gabriel volverá. No sé si tendremos tiempo de sanarlo todo. Pero, en ese instante, comprendí que el ciclo del dolor había terminado. Y, en su lugar, nacía un nuevo ciclo, de verdades, raíces y amor replantado con dignidad. Hoy, sigo trabajando en las panaderías con menos prisa y más placer. Enseñé a Valeria a hacer pan de leche. Ella dice que lo venderá para comprar libros. Ximena se encarga de los números con responsabilidad. La panadería ahora se llama Pan de Luz. Nombre sugerido por ella. ¿Y yo? Yo sigo aquí. Con el corazón en paz. Porque, a veces, es necesario perder a un hijo para entender dónde nos dejaron. Y, a veces, es al perderlo todo que descubrimos quién se quedó realmente. La herencia no es lo que dejamos en el papel. Es lo que entregamos en vida, cuando elegimos amar sin ser pisadas. Ahora dime. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde llegó mi voz.